Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? El gusto de compartir esta edición de lunes de Mesa de Campeones, luego de las Pascuas de Resurrección. Muchas felicidades para todos. Ya empezamos el programa para hablar de esta fecha 12 del torneo de apertura, que ha dejado muchísimas cosas para el análisis. Y comienzo a saludar a mis compañeros de tarea. Carlos Canciller Cantero, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabio, Matías, compañeros de estudios y obviamente a nuestra audiencia que desde hoy se vuelve a pegar con nosotros en esta primera programación de la segunda semana del mes de abril, en este lunes de Pascuas. Qué bien pasamos, ¿verdad? Sí, estos días muy de bien. reflexión, muy bien, ¿verdad? Sí. Me contaron algo, pero que después voy a contar más, Bueno. de un encuentro con fraternidad en el que... Sí, de los que nos pudimos ir. De lo que se pudieron ir. No, sinceramente, bueno, yo ofrezco la disculpa ya del caso al aire. Después voy a comentar. Bueno, pero bien. Les felicito a los compañeros. Yo estoy en deuda con ustedes. Voy a aparecer en la próxima edición de este desafío que se hizo. Y muy bien los muchachos para confraternizar. ¿Qué tal, Matías Aranda? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Fabio, el gusto de saludarte a vos, por supuesto a Canciller y de los que se pudieron ir. Sí, ¿verdad? ¿Me mató? No, yo no es que no me pude ir, sino que Canciller. aquí también hubo una especie de discriminación hacia mi persona, porque ¿Por qué? hay muchos testigos de que escucharon de que se le trasladó la invitación al canciller, se te trasladó la invitación a vos, y a mí nadie me nombró. Entonces como que yo quedé en la nebulosa. Cuando yo después No, Fabio. tenía que vos estás preguntar... invitado. No, después yo te cuento el error mío, que es el haber olvidado el miércoles de preguntar dónde iba a ser el encuentro para colarme de igual manera, ¿verdad? Para estar ahí con ustedes, ¿verdad? Y después ya llegó el jueves y me encuentro con la sorpresa de que ya encuentro las fotos de las Adacho y ya era muy tarde para ir. Y bueno, lamentablemente me perdí esta gran cita entre los compañeros. Así que, pero igual les felicito por la confraternidad. Pasaron bien, ¿verdad? Pasaron muy bien. Sí, fantástico. Después vamos a hablar de las condiciones futbolísticas de cada uno de ustedes. Lo de Mati ya Claro. hablamos el año pasado mucho. Ahora lo de Carlos, me van a contar los muchachos, pero según los rumores, una especie de Van Basten en potencia. Wirore y la Van Basten me dijeron los muchachos. Pero vamos a hablar de eso después. Bueno, comenzamos, muchachos, ¿les parece lo que ha significado esta fecha del campeonato apertura? Como que se agarraron de la mano Libertad y Cerro, pero no para ir juntos para adelante, sino que para frenarse, Carlos Matías, ¿verdad? ¿Es así? ¿Qué pasó en la jornada de ayer en el partido clásico de esta fecha? Bueno, Cerro estuvo más cerca del triunfo. Sí, dio esa sensación. Cerro jugó un buen primer tiempo, tuvo un par de situaciones claras frente al arco de Muñoz, que de vuelta demostró gran solvencia a la hora de ser llamado. Ajá. Uno recuerda, por ejemplo, una jugada fantástica, una chilena dentro del área de Ortigosa, Sí. que resuelve muy bien Rodrigo Muñoz. En el segundo tiempo, Libertad equiparó las acciones, tuvo más la pelota, administró un poco mejor el balón, llegó mejor. El ingreso de López inquietó a la zona defensiva de Cerro. Cerro basamentó mucho su fútbol en lo que tiene que ver a Jonathan Fabro, que de vuelta estuvo inspirado, incluso estrellando un balón en el caño vertical izquierdo de Muñoz, cuando este no llegaba a esa pelota. Sí. Pudo haber sido el gol del triunfo. Partido cerrado, partido friccionado por momentos, de dos equipos que quisieron ganar el partido a su estilo. Creo que Torres no estuvo muy feliz a la hora de hacer los cambios y Cerro estuvo impreciso a la hora de tener situaciones como para llegar a marcar el gol, porque era cuestión de que uno de los dos anote el gol y ese equipo se llevaba el triunfo. Agradece Guaraní que tras cumplir con lo suyo el día sábado, ganando 4-3 en un partido complicado frente a Nacional, aguardó el juego de anoche aquí en este escenario, en el Defensor del Chaco, entre Cerro Libertad, Libertad Cerro, y con el empate de ambos, Guaraní vuelve a quedar como único líder en el arranque de la segunda de la segunda rueda de Apertura 2015. Pero hubo pasajes en este partido, Carlos. Es decir, en algunos momentos Libertad también tuvo un cierto dominio de Sí, de sobre la todo en pelota. el segundo tiempo. Exactamente. Y Cote que Libertad fue el primero que tuvo la más clara del partido. Cuando comenzaban a amar el partido y esa situación entre el demonio Vareiro y Trelles, Sí, que Trelles que no termina pudo mal ser. como siempre. Exactamente. Y daba la sensación también de que Libertad de por ahí se quería resguardar un poquitito ya para lo que va a ser su partido este jueves. ¿Verdad? Parecía que terminó con un poco más de Encuentro- energías. A mí me dio la sensación de que al menos en el primer tiempo los que vinieron de retorno tras pasantía con la selección no trabajaron bien. A mí no me gustó el trabajo de Moreira, no me gustó el trabajo de Balbuena, que llegó a destiempo varias veces. Me parece que el árbitro Cáceres se equivocó al no amonestarlo porque se cansó de dar a los jugadores de Cerro. Lo que también quería señalar es que
ves el porcentaje de baterías que se tiene en un celular, ¿verdad? Sí. Y bueno, es como que Libertad terminó con, ponele, 40% todavía de batería y Cerro terminó con 10 prácticamente. En el de tramo porcentaje. final. Sí, en el porcentaje. Sí. Y a Cerro pesar, hizo un gran esfuerzo. pero a pesar de todo, fue el equipo que más quiso ganar, o sea que estuvo más ambicioso hasta el final, inclusive Sí. esa pelota que estrella en el palo favor No, del y- tiro libre, ¿verdad? Tiro libre. Y los cambios te demuestran, porque hay un momento en donde se lo saca un volante de contención para meter un delantero. O sea, Beltrán. Una clara demostración, una clara demostración de que Roberto Torres quiso ganar el partido. Y creo que por ahí estuvo la virtud de Cerro, que sin embargo careció de final, de efectividad, cosa que ha tenido en partidos anteriores. Y por sobre todo, bueno, decía hoy el Tiburón Torres en intervenciones radiales que estaba como para jugarse por Sergio Díaz. Le hubiera venido mejor ese cambio. Bueno, uno más fácil de analizar después ya con el diario del lunes, viendo lo que hizo Miguel Almirón, ¿verdad? Pero le pudo haber dado Sí. una explosión diferente, ¿verdad? Vos sabés que yo pensé que el último cambio iba a ser Díaz, porque uno ya sabe lo que te puede dar Almirón. Almirón no es para este tipo de partidos cerrados. Almirón tiene mucha dificultad con el mano a mano con los rivales. Es más bien para hacerse ver, para recibir una pelota recuperada por los compañeros y a partir de allí intentar jugar. Pero cuando va en el mano a mano, él es un jugador muy liviano y con poco carácter para encarar. Creo de que Díaz le pudo haber dado un poco más de agresividad. Sabemos lo que pesa Díaz ya con rodaje, con partidos importantes y con goles marcados para Cerro Porteño. Y bueno, de igual manera, lo que significa el rival de enfrente que tuvo Cerro, que se llama Libertad, Sí. haber empatado, Libertad hasta ahora. Es un perjudicado. Si hay un perjudicado en este partido, es Libertad. es como que lo va sacando de a poquito de combate, ¿verdad? Claro. Y por sobre todo que Cerro sigue dependiendo de sí mismo, Claro. a pesar del empate. Por supuesto, por supuesto. Hay que recordar de que aquí, por ejemplo, Guaraní le ganó el sábado a Nacional. Sí. Cerro tendrá que jugar todavía con Nacional. Guaraní tendrá que jugar con Libertad. Guaraní tendrá que jugar con Cerro. Claro. O sea, Cerro todavía tiene una serie de variantes en las próximas 10 fechas como para pensar en recuperar la punta. Y sobre todo, hay muchos cuestionamientos hacia algunos jugadores, por ejemplo, del hincha de Cerro. Blas Cáceres, por ejemplo. Sí. No aportó demasiado, ¿verdad?, de sus ingresos. No, después de su lesión no volvimos a ver el Una mejor mejor Blas versión. Cáceres de los partidos iniciales de Cerro Porteño. ¿Y por qué lo sacó Ortigosa, por ejemplo? Y yo creo que Ortigosa se fatigó. Fue uno de los que más corrió, aguantó. Me parece que era un cambio cantado en algún pasaje. Es más, Roberto Torres lo viene cambiando normalmente a Ortigosa y a Fabro. Ahora, lo que tiene que ver con Libertad, es cierto lo que dice también Matías, tiene el partido del jueves. Jueves. Lo que tenemos que destacar de Libertad es que es un equipo que tiene un ritmo vertiginoso que es difícil de aguantar. Y es lo que le pasó a Cerro, ¿verdad? Al que, final de no, cuentas. que no lo tuvo ayer en el primer tiempo. En el primer tiempo Ojo no. con ese detalle. No sé si Cerro fue muy inteligente en anularlo, en salir a plantear de esa forma, no dejarle los espacios, pero yo, por ejemplo, no lo vi bien a Moreira, que suele ser determinante a la hora de salir por el costado derecho, y me parece que por ahí estuvo alguna de las razones del por qué Libertad no jugó el segundo tiempo, no jugó el primer tiempo, que sí lo mostró en el segundo. Salvo algunos chispazos de Vareiro, el equipo de Libertad del primer tiempo no tenía demasiada sorpresa y mucha presencia ofensiva, que es lo que suele tener cuando juega Rodrigo López, cuando aparece el Torito González, que ayer jugó en el segundo tiempo, ¿verdad? Sí. O sea que no tuvo tanta consistencia y fuerza ofensiva Libertad en ese primer tiempo del que hablan. Y en el segundo, cuando se animó, parecía que iba a estar cerca, pero después se fue quedando otra vez. Sí, no fue buen partido de Libertad en el primer tiempo, pero parece que la charla técnica en vestuarios en el entretiempo le vino bien. Los cambios también le cambiaron la cara al equipo de Libertad y insinuó cosas importantes también frente al pórtico de Barreto, pero no llegamos a rescatar una jugada donde digamos, en esta sí pudo haber estado el gol de Libertad, pero llegó con mayor asiduidad, cosa que casi no lo hizo en el primer tiempo. Bueno, vamos a hacer la recorrida, compañeros, ¿les parece? Con lo que ha significado la presencia de nuestras cámaras en zona de vestuarios, en la zona mixta, como se dice, para empezar a escuchar a los protagonistas y qué dijeron acerca de este partido. Principalmente el técnico de Cerro, el Tiburón Torres, con respecto a este empate, porque Libertad es un rival demasiado calificado, ¿verdad? Se Como cortó una decíamos, racha de 5 partidos de Tiburón. se cortó Sí, una racha, sí, pero es significativo igual el empate. Totalmente, y más si uno analiza la forma en que se sacó el empate. Claro. Es decir, Cerro no sufrió, porque si hay un compendio y si uno empieza a calificar las jugadas que generó Cerro, el Cerro estuvo más cerca del triunfo que Libertad. Sí. Vamos a escucharlo a Roberto, el Tiburón Torres, el técnico azulgrana. No tuvimos esa posibilidad de mantener el buen rendimiento en los dos tiempos, pero yo creo que en el segundo tiempo también tuvimos nuestra chance, nuestra posibilidad
también Libertad es un buen equipo, jugaron con mucha velocidad, con mucha fuerza, entonces yo creo que también el adversario apareció muy bien. El adversario también juega. El adversario también juega y ahí también en algunos pasajes también nosotros no pudimos en muchos pasajes mantener el nivel que nosotros queremos. De repente nos equivocamos en alguna jugada y contra un adversario que es rápido, entonces yo creo que sucedieron las dos cosas. Nosotros quisimos ganar siempre en todo momento, yo creo que así como se dieron las cosas fue justo el resultado. Los dos tuvimos nuestra oportunidad en cada tiempo y creo que fue justo. Hay partidos y partidos donde de repente uno hace la propuesta, tiene ganas, pero dentro del campo de juego muchas veces no se da lo que uno piensa. Se nos complicó el partido, hay que ser realistas, se nos complicó el partido en cierto momento cuando estábamos parados 3 en el medio, un enganche con Fabro y dos arriba, entonces se nos complicó y teníamos que replantear nuevamente la idea de cerrar el lado derecho de Recalde. Entonces decidimos por Michael Almirón. Por eso te digo, muchas veces uno quiere, pero la circunstancia del partido te da otra cosa donde el corazoncito tenés que dejar afuera y pensar con la mente bien fría. Muy bien, y del lado de Libertad, Cerro tuvo sus ocasiones, no pudo aprovechar la más clara, la del palo de Fabro, pero también aquella chilena de Ortigosa, si no reaccionaba a tiempo Muñoz, era gol cantado de Cerro, y después se tuvo que batallar con una defensa que tiene demasiado oficio, ¿verdad? Hay un remate de Fidencio también. Claro, que sí. controla Un bombazo. muy bien el arquero Muñoz, porque no da el rebote largo que pudo haber terminado en algún pie de azulgrana. Sí, y sobre todo quizás la mejor jugada colectiva del partido. Sí, una asociación de toques. Una asociación de toques muy importante que termina definiendo Oviedo. Y muy bien otra vez Muñoz para responder. Y sobre todo lo que quería señalar, una defensa que no siente, por ejemplo, la ausencia del Ganso Benítez. Ahí atrás, ayer jugó Venegas y lo hace con un Balbuena que ya parece todo un experimentado en esa saga de Libertad. No, indudablemente que Balbuena ha crecido muchísimo, razón por la cual hoy está inclusive en la selección de Ramón Díaz, un jugador con una notable sobriedad a la hora de jugar, sobre todo en el juego aéreo y a la hora de salir a cortar también. Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a continuación a Fabián Balbuena y cerramos lo que tiene que ver con Cerro Libertad. Sí. ¿Algo Sí. más le querés agregar, Matías? No, y eso es lo que te decía al inicio, que Libertad parece haber resguardado más la fuerza para el partido del jueves, fundamental para las pretensiones de clasificar ya los octavos y más todavía porque lo hace jugando de local. Sobre todo me parece que ayer no tuvo demasiada consistencia. Esperemos que esté un poco más aceitada la máquina liberteña para lo que va a ser el partido el jueves. Y a Libertad, si uno observa sus últimos partidos, Le está costando. viene adoleciendo de efectividad arriba. Sí, y Ojalá eso. que esto se supere ampliamente el jueves en partido de Copa, que el triunfo pueda quedar en casa y la clasificación prácticamente en bandejas. Partido clave el del jueves. Hay que ganar, sí o sí, para no, Libertad. no queda otra, hay que ganar. Es de vital importancia. Vamos a escuchar a Fabián Balbuena para cerrar este bloque de Cerro Libertad. Fue un partido muy disputado, ¿verdad? De por ahí nuestro ataque no se vio muy efectivo, muy solidario por la marca que nos hacían ellos, ¿verdad? También nosotros ahí atrás estuvimos bien parados y creo que fue un partido muy disputado, muy manejado en ambos equipos, ¿verdad? Muy bien jugado por ambos equipos, entonces creo que el empate fue justo porque ellos hicieron un buen primer tiempo y nosotros un gran segundo tiempo, pero lastimosamente no pudimos nosotros marcar las ocasiones que tuvimos. Nuestra ilusión era la de sumar para seguir prendidos ahí arriba y bueno, sabíamos que nos enfrentamos a un rival de mucha jerarquía y bueno, ahora hay que pensar en el siguiente compromiso que sabemos que todavía falta mucho en el campeonato y bueno, vamos a pelear hasta el final. El equipo en sí demostró mucha actitud, muchas ganas y eso es lo primero que no se negocia en Libertad, entonces un punto, digamos, que se rescata de este partido, ¿verdad? En ese sentido, en la actitud, la entrega y bueno, ahora a pensar en el siguiente partido que tenemos de Copa, que sabemos nos jugamos la clasificación en casa y bueno, a meterle con todo para ese partido.